Se sentó en su viejo sedán, con las manos aferradas al volante. Martha Thomas había pasado semanas seleccionando el atuendo perfecto, un modesto vestido azul con ribete de encaje que le había costado 3 meses de ahorros. Desde su lugar de estacionamiento frente a la imponente catedral, observó cómo las limusinas dejaban a los invitados con trajes de diseñador y vestidos vaporosos. Luego llegó el coche nupcial. Cuando Julia salió, Martha contuvo el aliento. Su hija se veía hermosa, pero vacía, como una muñeca de porcelana. Cuando los guardias de seguridad vieron el coche de Martha y comenzaron a acercarse, colocó una pequeña caja de regalo en el asiento del pasajero, arrancó el motor y se marchó sin protestar. Una sola lágrima rodó por su mejilla. Esta es la historia de la partida silenciosa de una madre, la jaula dorada de una hija y el vínculo inquebrantable que finalmente los salvaría a ambos. Martha Thomas nunca tuvo la intención de ser madre soltera. Cuando se casó con Frank a los 23 años, se imaginó una sociedad que duraría para siempre. Todavía recordaba el día que le dijo que estaba embarazada. Sus ojos marrones se habían iluminado y la había hecho girar por la pequeña cocina de su apartamento, prometiendo ser el mejor padre que una niña pudiera desear. Durante los primeros 7 años, cumplió esa promesa. Frank llegaba a casa de su trabajo de construcción con pequeños tesoros para Julia, una piedra bonita, una flor silvestre, una vez incluso un gatito pequeño al que llamaron Bigotes. Martha observaba desde la puerta de la cocina cómo Frank y Julia jugaban juegos de mesa en el suelo de la sala de estar, y la risa de Julia llenaba su modesta casa como música. Luego llegaron los despidos. La empresa constructora de Frank redujo su tamaño, y de repente, el hombre que siempre se había enorgullecido de mantener a su familia no pudo encontrar trabajo. Las cartas de rechazo se acumularon, y con ellas, el consumo de alcohol de Frank aumentó. Martha tomó turnos adicionales para cubrir las cuentas, pero cada vez que llegaba a casa exhausta, encontraba a Frank en el sofá, con botellas vacías a sus pies, la luz en sus ojos más tenue que el día anterior. «Lo siento», decía. «Lo intentaré más duro mañana». Pero el mañana se convirtió en la semana siguiente, el mes siguiente, hasta que una mañana Martha se despertó y encontró su lado de la cama vacío, su ropa desaparecida del tocador, su anillo de bodas dejado en la mesa de la cocina con una nota: «Ambas merecen algo mejor». Sin despedida para Julia, sin dirección de reenvío, simplemente se fue. Julia estuvo inconsolable durante semanas. Se sentaba junto a la ventana todas las tardes, esperando que la camioneta de su padre entrara en el camino de entrada. «¿Cuándo volverá papá?», preguntaba noche tras noche. Martha la abrazaba, meciéndola suavemente. «No lo sé, cariño», era todo lo que podía decir, porque ¿cómo le dices a una niña de 7 años que su padre las ha abandonado? Fue entonces cuando Martha comenzó a trabajar en 3 empleos. La hipoteca estaba a su nombre y estaba decidida a no perder su casa, la única estabilidad que le quedaba a Julia. Las mañanas en la cafetería de la escuela significaban que podía ver a Julia durante el almuerzo, dándole una galleta extra cuando nadie la miraba. Las tardes limpiando edificios de oficinas significaban dejar a Julia con la señora Henderson de al lado, una viuda anciana que le enseñó a tejer a Julia mientras Martha pasaba la aspiradora por los pasillos corporativos hasta la medianoche. Los fines de semana como auxiliar de salud en el hogar para pacientes ancianos significaban llevar a Julia, donde los ancianos la mimaban mientras Martha cambiaba la ropa de cama y administraba medicamentos. «Estás trabajando demasiado», decía la señora Henderson, preocupada mientras Martha recogía a Julia, con ojeras bajo los ojos. «Estoy haciendo lo que hay que hacer», respondía Martha con una sonrisa cansada. El fondo universitario de Julia no se llenaría solo. Porque ese era el sueño de Martha para su hija: educación, oportunidades, una vida sin la lucha constante que definía la existencia de Martha. Julia iría a la universidad, tendría una carrera, se casaría con alguien que nunca la abandonaría. Martha se aseguraría de ello, incluso si eso la rompía en el proceso. Los años pasaron en un torbellino de trabajo, sueño y repetición. Julia pasó de ser una niña con el corazón roto a una adolescente seria que comprendió temprano el valor del trabajo duro. Estudió hasta altas horas de la noche, decidida a obtener becas para aliviar la carga de su madre. «Mamá, no tienes que mantener el trabajo de fin de semana», había insistido Julia, de 16 años, un domingo mientras Martha frotaba ungüento en sus manos agrietadas. «Puedo conseguir un trabajo a tiempo parcial después de la escuela». Martha había negado con la cabeza con firmeza. «Tu trabajo es estudiar, entrar en una buena universidad».
Así es como me ayudarás. Cuando llegó la carta de aceptación de la Universidad Estatal, con una beca parcial, Marta lloró por primera vez desde que Frank se fue. Se habían sentado en su pequeña mesa de la cocina, las manos curtidas de Marta sosteniendo las jóvenes y suaves manos de Julia. Lo logramos, susurró Marta. No, mamá, tú lo lograste, corrigió Julia, con lágrimas en los ojos. La universidad cambió a Julia. Floreció de una chica seria y estudiosa a una joven segura de sí misma. Se unió al club de marketing, hizo amistad con personas de entornos mucho más privilegiados que el suyo, aprendió a desenvolverse en situaciones sociales que Marta nunca había experimentado. Cuando venía a casa por vacaciones, Marta notó cambios sutiles, su habla era diferente, más pulida, su ropa parecía más cara, aunque Marta sabía que provenía de tiendas de segunda mano, sus gustos más refinados. Marta estaba orgullosa, aunque a veces desconcertada, por la transformación. Después de todo, esto era lo que quería, que Julia se elevara más allá de sus circunstancias. Pero a veces, viendo a Julia tomar el té con el dedo meñique ligeramente levantado, Marta sentía una punzada de algo parecido a la pérdida. Su hija se estaba convirtiendo en alguien que no reconocía del todo. 4 años después, Marta se sentó en la última fila del auditorio de la universidad, viendo a Julia caminar por el escenario para recibir su diploma, una licenciatura en marketing con honores. Marta llevaba su mejor vestido, un número azul marino que había encontrado en Goodwill y había modificado cuidadosamente. Sus manos, ásperas y rojas por años de productos químicos de limpieza, aplaudieron hasta que le escocieron mientras Julia aceptaba su diploma. Esa noche, durante una cena de celebración para la que Marta había ahorrado 6 meses, Julia compartió sus noticias. Mamá, recibí una oferta de trabajo de Livingston Marketing en la ciudad. El tenedor de Marta se detuvo a mitad de camino hacia su boca. ¿La ciudad? Eso está a 3 horas de distancia. Julia asintió, con la emoción irradiando de su rostro. El salario inicial es increíble. Finalmente puedo ayudarte, mamá. Puedo enviar dinero a casa todos los meses. Puedes reducir el trabajo, tal vez incluso solo mantener el trabajo en la escuela. La garganta de Marta se apretó. Por supuesto, Julia se mudaría. Ese era el orden natural de las cosas. Los hijos crecían, construían sus propias vidas. Después de todo, era por lo que se había sacrificado. Estoy muy orgullosa de ti, dijo Marta, acercándose para apretar la mano de Julia. No mencionó el vacío repentino que sintió al pensar en regresar a su pequeña casa sola. Julia se mudó a la ciudad un mes después. Fiel a su palabra, enviaba dinero a casa mensualmente, pero Marta lo guardaba todo. Para tu futuro, decía cuando Julia le preguntaba por qué no lo usaba para aliviar su carga de trabajo. La verdad era que Marta ya no sabía cómo reducir la velocidad. El trabajo había definido su existencia durante tanto tiempo que la idea del tiempo libre la aterrorizaba. ¿Qué haría consigo misma? Pasaron 2 años. Las llamadas de Julia se volvieron menos frecuentes a medida que ascendía en la escala corporativa. Cuando hablaban, Julia hablaba con entusiasmo sobre las campañas en las que estaba trabajando, los colegas que admiraba, el pulso de la vida de la ciudad. Marta escuchaba, ofreciendo palabras de aliento mientras luchaba por comprender este mundo tan diferente al suyo. Luego llegó la llamada que lo cambió todo. Mamá, la voz de Julia temblaba de emoción por teléfono. ¿Conocí a alguien? Se llama Connor Wilson. Tiene 32 años, es graduado de la Escuela de Negocios de Harvard y el heredero de Wilson Pharmaceuticals, una empresa que vale miles de millones de dólares. Se habían conocido en una gala benéfica donde Julia representaba a su empresa de marketing. Es increíble, mamá, dijo Julia. Tan inteligente y exitoso, y podría haber hablado con cualquiera allí, pero pasó toda la noche conmigo. Marta escuchó, la felicidad por su hija se mezclaba con una inquietud inexplicable. Suena maravilloso, cariño. ¿Cuándo puedo conocerlo? Hubo una pequeña pausa. Pronto, prometió Julia. Está muy ocupado con la empresa. Pero pronto se extendió a meses. Julia llamaba con actualizaciones sobre su relación, escapadas de fin de semana a Martha's Vineyard, espectáculos de Broadway, cenas en restaurantes cuyos nombres Marta no podía pronunciar. Pero cada vez que Marta sugería visitar la ciudad o que vinieran a su casa, Julia encontraba una razón por la que ahora no era un buen momento.
Hasta el día en que Julia llamó para decir que estaban comprometidos. Me propuso matrimonio anoche, mamá, en la Serre, con un cuarteto de cuerdas tocando nuestra canción. Marta tragó saliva, por no haber conocido al hombre que se convertiría en su yerno. Eso suena hermoso, cariño. Estoy tan feliz por ti. El anillo es increíble, continuó Julia. 5 quilates, mamá. Casi me da vergüenza llevarlo, es tan grande. Marta pensó en su propia banda de oro simple, empeñada hace mucho tiempo para cubrir una de las facturas de libros de texto universitarios de Julia. ¿Cuándo es la boda? Debería pedir tiempo libre en el trabajo. Otra pausa, más larga esta vez. Bueno, esa es la cuestión, los Wilson tienen una tradición familiar de bodas grandes y formales. La madre de Connor ya ha comenzado a planificar. ¿Será en la Catedral de San Miguel, de etiqueta? Marta sintió que se le hundía el estómago. Eso suena elegante. Lo es, y la voz de Julia bajó ligeramente. La familia de Connor son muy particulares con las apariencias. Dinero antiguo. Muy tradicional. Marta entendió de inmediato lo que no se decía, ella, con su redecilla de cabello de cafetería y su uniforme de limpieza, no encajaría en este mundo de dinero antiguo y tradición. Ya veo, dijo en voz baja. Te quiero, mamá, se apresuró a añadir Julia. Es solo que, su madre, Fait, puede ser difícil. Ya está haciendo tantas preguntas sobre mis antecedentes. ¿Qué le has contado?, preguntó Marta, temiendo la respuesta. La verdad, insistió Julia. Que te crié sola, que trabajé duro para que pudiera ir a la universidad. Ella simplemente tiene ciertas expectativas sobre el tipo de familia con la que Connor debería casarse. Marta cerró los ojos, sintiendo un dolor familiar, el dolor de ser considerada insuficiente. Julia, nunca te avergonzaría. Lo sé, mamá. No soy yo, son ellos. Simplemente son diferentes a nosotros. 3 semanas después, llegó la invitación a la boda, una gruesa cartulina crema con relieve dorado, anunciando la unión de Julia Ann Thomas y Connor Elliot Wilson en la Catedral de San Miguel, seguida de una recepción en la finca Wilson. Dentro había una nota escrita a mano de Julia: mamá, no puedo esperar a compartir mi día especial contigo. ¿Te importaría sentarte hacia la parte trasera de la iglesia? La madre de Connor está preocupada por equilibrar la representación familiar en las fotografías. Te quiero mucho, Julia. Marta miró la nota durante mucho tiempo, su dedo trazando la elegante letra que no se parecía en nada al rollo infantil que una vez había adornado las tarjetas del Día de la Madre. Pensó en las innumerables noches que se había acostado con hambre para que Julia pudiera tener el estómago lleno, el invierno que pasó con el termostato apagado para ahorrar en las facturas de calefacción, ambas envueltas en mantas para mantenerse calientes, los zapatos que había usado hasta que tuvieron agujeros, reparándolos con cinta adhesiva porque Julia necesitaba nuevos útiles escolares. Por primera vez, Marta se permitió sentir enojo, no hacia Julia, nunca hacia su hija que solo había querido tener éxito en un mundo que juzgaba a las personas por su pedigrí y su pulido, sino hacia un sistema que podía hacer que una mujer como Marta, que había dado todo por su hija, sintiera que debería ser escondida, avergonzada de su existencia. Al día siguiente, Marta llamó a Julia. Hola, mamá, respondió Julia, sonando distraída. ¿Puedo devolverte la llamada? Estoy en medio de una cata de pasteles con Fait. Esto solo tomará 1 minuto, dijo Marta, con la voz más firme de lo que sentía. Recibí la invitación y tu nota. Un silencio. Ah, sí. Mira, mamá, sé que no es ideal, pero... Julia, interrumpió Marta suavemente, solo quiero entender, soy una vergüenza para ti ahora. No, exclamó Julia. Dios, no, mamá. Nunca. Es solo que... Fait está manejando todos los arreglos, y tiene ideas muy específicas sobre cómo debería verse todo. El fotógrafo tomará retratos familiares formales, y ella cree que sería desequilibrado solo con vos de mi lado y su familia extendida del lado de Connor. Marta cerró los ojos, absorbiendo el dolor. Ya veo. Por favor, entiende, suplicó Julia. El gobernador estará allí, mamá. Senadores. Personas que pueden influir en los negocios de Wilson Pharmaceuticals. Y una trabajadora de cafetería no encaja del todo en la lista de invitados. Marta terminó por ella. Eso no es justo.
Julia dijo, pero su voz carecía de convicción. Marta respiró hondo. Me sentaré donde sea necesario, Julia. Solo quiero que seas feliz. Gracias, mamá. ¿Te quiero? Yo también te quiero, cariño. ¿Siempre? 2 semanas antes de la boda, Marta recibió una visita inesperada, de hecho, 2 visitas. Acababa de regresar de su trabajo de limpieza nocturno cuando un elegante coche negro se detuvo frente a su modesta casa. De él salió un hombre alto y guapo con un traje caro, y a su lado, una mujer mayor elegante con el cabello plateado perfectamente peinado. Marta reconoció a Connor inmediatamente de las fotos que Julia había compartido. Esta debe ser su madre, Faith Wilson, a su lado. Marta de repente deseó no estar usando su uniforme de limpieza, que su casa no tuviera pintura descascarada, que de alguna manera fuera más, la señora Thomas. Connor le extendió la mano, su sonrisa no llegaba del todo a sus ojos. Soy Connor Wilson. Esta es mi madre, Faith. Marta le estrechó la mano, luego la de Faith, notando cómo la mujer mayor parecía apenas tocarle los dedos antes de retirarse. Por favor, pase. No esperaba visitas, así que disculpe el desorden. No había desorden. Marta mantenía su pequeña casa meticulosamente limpia, pero el instinto de disculparse por sus circunstancias era automático. La siguieron adentro, Faith mirando a su alrededor con desdén mal disimulado. «Qué lugar tan acogedor», comentó, haciendo que acogedor sonara como una enfermedad. «¿Puedo ofrecerles café, té?», preguntó Marta, incómoda en su propia casa por primera vez que podía recordar. «No, gracias», respondió Faith secamente. «No nos quedaremos mucho tiempo». Marta notó una tercera figura entrando a su sala de estar, Julia. Su hija se veía hermosa con un caro vestido crema, pero había algo diferente en ella, una tensión alrededor de sus ojos, una rigidez en su postura que Marta nunca antes había visto. «Mamá», dijo Julia, con una voz extrañamente formal. «Lo siento, no llamamos primero. Connor y Faith querían hablar contigo directamente». Marta miró entre los tres, sintiendo el peso de una agenda tácita. Connor se aclaró la garganta, tomando el mando con la confianza de un hombre acostumbrado a salirse con la suya. «Señora Thomas, tenemos una situación con respecto a la boda, una cuestión de apariencias». Marta sintió que se le ponía rígida la columna vertebral. «Ya le dije a Julia que me sentaré en la parte de atrás y de eso se trata». Faith dio un paso adelante, con el collar de perlas brillando contra su suéter de cachemira. «En realidad, señora Thomas, esperamos un poco más de discreción que eso». Connor advirtió suavemente, pero Faith continuó, «El nombre de Wilson tiene un peso significativo en nuestra comunidad. La lista de invitados incluye al gobernador, 3 senadores y los directores ejecutivos de los distribuidores farmacéuticos más grandes del país. La boda ya ha llamado la atención de las publicaciones de la sociedad». Hizo una pausa, seleccionando sus siguientes palabras cuidadosamente. «Sentimos que su presencia podría ser una distracción». Marta miró a Julia, esperando que su hija la defendiera, que expresara indignación ante la sugerencia. Julia no dijo nada, con los ojos fijos en la alfombra desgastada. «¿Me están pidiendo que no asista a la boda de mi única hija?», preguntó Marta, luchando por mantener la voz pareja. Connor intervino, con un tono empresarial. «Lo que estamos proponiendo es un compromiso. Wilson Pharmaceuticals nos está proporcionando a Julia y a mí un regalo de boda sustancial, una casa en Westchester, totalmente pagada, y un puesto para Julia en nuestro departamento de marketing corporativo». Hizo una pausa. «Estos regalos están condicionados a una boda que refleje los estándares de la familia Wilson». «Me están comprando mi ausencia», tradujo Marta, la comprensión como hielo en sus venas. «Nos estamos asegurando el futuro de Julia», corrigió Faith. «Un futuro que, francamente, no estaría disponible para ella de otra manera». Marta miró de nuevo a Julia, quien todavía no la miraba a los ojos. Fue entonces cuando Marta notó algo que le heló la sangre, un moretón, parcialmente visible en la muñeca de Julia, que su hija cubrió rápidamente bajándose la manga cuando vio la mirada de Marta. En ese momento, Marta entendió que estaba sucediendo algo mucho peor que ascender socialmente. Julia no solo se estaba casando con la riqueza, estaba siendo aislada, controlada. «Julia», dijo Marta suavemente, «¿es esto lo que quieres?». Antes de que Julia pudiera responder,
Connor le colocó la mano en el hombro, con los dedos clavándose ligeramente. Julia entiende que es lo mejor para su futuro, para nuestro futuro juntos. Julia finalmente levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas que no dejaría caer. Es solo un día, mamá. Y podemos tener nuestra propia celebración más tarde, solo nosotras. Marta sintió que se le rompía el corazón, pero también un instinto protector feroz. Armar un espectáculo ahora, exigiendo ser incluida, podría alejar a Julia aún más hacia el control de Connor. A veces, el silencio era la opción más sabia. Está bien, dijo Marta en voz baja. Si eso es lo que ambos quieren. El alivio invadió el rostro de Fait, rápidamente enmascarado por una sonrisa de práctica. Maravilloso. Me alegro de que hayamos podido llegar a un entendimiento. Buscó en su bolso de diseñador y sacó un sobre. Este es un pequeño símbolo de nuestro agradecimiento por tu cooperación. Marta no tocó el sobre. No quiero tu dinero. No seas orgullosa, señora Thomas, dijo Fait con una sonrisa fría. Todos tienen su precio. Yo no, respondió Marta, su dignidad era lo único que se negaba a entregar. Y no mi asistencia a la boda de mi hija. Ese debería haber sido mi derecho, no algo que se pueda negociar. Estoy aceptando por el bien de Julia, no por el tuyo. La mandíbula de Connor se tensó ante su desafío, y Marta vio un destello de algo peligroso en sus ojos. Lo reconoció al instante, la misma mirada que Frank ponía antes de que su temperamento explotara. Marta miró de nuevo la muñeca de Julia y tomó su decisión. Retrocedería, pero no se iría lejos. Julia podría necesitarla antes de lo que cualquiera de ellos se diera cuenta. Después de que se fueron, Marta se sentó sola en su tranquila casa, rodeada de fotos de Julia creciendo, Julia perdiendo su primer diente, Julia en su primera bicicleta, Julia con su birrete y toga de graduación. En cada imagen, Marta vio los mismos ojos brillantes y decididos, ojos que habían estado apagados y temerosos hoy. Siempre estaré aquí, susurró Marta a las fotografías. Cuando me necesites, estaré esperando. En la mañana de la boda de Julia, Marta se despertó antes del amanecer. Se movió por su tranquila casa con determinación, seleccionando el vestido azul que había comprado meses atrás cuando todavía creía que estaría sentada orgullosamente en la primera fila. Se peinó cuidadosamente su cabello canoso, se maquilló modestamente y se abrochó los sencillos pendientes de perlas de su madre, la única herencia que tenía para transmitir. Aunque había aceptado no asistir a la ceremonia, Marta no podía soportar estar completamente ausente del día más importante de su hija. Respetaría los deseos de los Wilson y se mantendría fuera de la vista, pero necesitaba estar cerca, para enviar su amor a Julia, incluso a distancia. Marta condujo hasta la Catedral de San Miguel, estacionando su viejo coche al otro lado de la calle. Desde este punto de vista, podía ver la entrada principal por donde llegarían los invitados. Llegó temprano, la ceremonia no comenzaría hasta dentro de 2 horas, pero el personal ya estaba arreglando los arreglos florales y desplegando una alfombra blanca. A medida que pasaba el tiempo, comenzaron a llegar limusinas y coches de lujo. Mujeres con vestidos de diseñador y hombres con impecables smokines subían los escalones de la catedral. Marta reconoció algunas caras de la televisión, un senador famoso, el gobernador, celebridades cuyos nombres no podía recordar. Este era el mundo de Julia ahora, o al menos el mundo con el que se estaba casando, un mundo que Marta podía observar pero al que nunca podría unirse. Le diste alas, Marta susurró para sí misma. Para esto trabajaste. Pero incluso cuando intentaba convencerse, Marta no podía deshacerse del recuerdo de la muñeca magullada de Julia, sus ojos bajos en la sala de estar de Marta. Esta no era la hija segura y vibrante que había criado, esta era alguien que estaba siendo moldeada para ajustarse a las expectativas de otra persona, alguien cuya luz se estaba atenuando. A las 11:30 en punto, una limusina con cintas blancas se detuvo en la catedral. El corazón de Marta saltó a su garganta. El conductor abrió la puerta, y allí estaba Julia, una visión de encaje blanco y satén. Su vestido era claramente caro, su cabello arreglado en un elaborado moño, adornado con pequeños diamantes que captaban la luz del sol. Pero fue el rostro de Julia lo que hizo que el pecho de Marta le doliera. Detrás del maquillaje profesional, su hija parecía vacía, su sonrisa estaba fija, sus movimientos mecánicos mientras el padre de Connor la escoltaba hacia la entrada de la catedral, un hombre que nunca había conocido, asumiendo el papel que debería haber sido de Marta.
Oh, Julia, suspiró Marta, una lágrima resbalando por su mejilla. Marta había traído algo consigo, una pequeña caja de terciopelo que contenía un relicario de plata que había pertenecido a su abuela. Dentro, había colocado una pequeña foto de ella y Julia, tomada el día de la graduación de Julia de la escuela secundaria, ambas sonriendo, llenas de esperanza para el futuro. Junto con eso, Marta había escrito una nota. Mi querida Julia, hoy comienzas un nuevo capítulo, y aunque no puedo estar a tu lado, mi corazón camina contigo por ese pasillo. Recuerda quién eres, mi valiente y brillante niña que solo merece alegría y amabilidad. Si alguna vez me necesitas para algo, estaré allí en un instante. El amor no es control ni condiciones, el amor es libertad, apoyo y presencia inquebrantable. Te quiero así, siempre. Mamá. Marta había planeado encontrar una manera de entregar este regalo, quizás a través de un miembro del personal comprensivo. Pero mientras veía cómo las puertas de la catedral se cerraban detrás de Julia, notó movimiento cerca de su coche, dos hombres con trajes oscuros y auriculares, seguridad privada, se acercaban, escaneando el área con eficiencia práctica. Uno señaló el coche de Marta. Les habían dado instrucciones de vigilarla, se dio cuenta, para asegurarse de que no interrumpiera el día perfecto de la familia Wilson. Marta tomó una decisión rápida. Arrancando su coche, se alejó de la acera antes de que la alcanzaran. No crearía una escena que pudiera avergonzar a Julia. En cambio, condujo hasta la finca Wilson, donde se realizaría la recepción, encontró una entrada lateral discreta utilizada por los vehículos de reparto y se acercó a una joven que estaba descargando flores. Disculpe, dijo Marta suavemente. Tengo un regalo para la novia. Es muy importante para ella. La florista se veía compasiva. No se supone que deba. Por favor, dijo Marta, sus ojos transmitiendo lo que las palabras no podían. Soy su madre. La expresión de la joven se suavizó. Miró a su alrededor, luego rápidamente tomó la pequeña caja. Me aseguraré de que ella la reciba. Gracias, susurró Marta, con alivio invadiéndola. No era mucho, pero era un hilo, una conexión con su hija cuando todo lo demás se había cortado. Marta condujo a casa, se cambió el vestido azul y pasó la noche mirando viejos álbumes de fotos. Se preguntaba si Julia había recibido su regalo, si las palabras habían llegado a su corazón. Sobre todo, se preguntaba si su hija era realmente feliz, o si había cambiado su libertad por una jaula dorada. Pasaron días sin noticias de Julia, luego semanas. Marta llamó varias veces, pero sus llamadas fueron al correo de voz. Dejó mensajes, casuales, amorosos, libres de acusaciones, solo para ver cómo estás, cariño. Espero que la luna de miel haya sido maravillosa. Te quiero. Llama cuando puedas. Finalmente, un mes después de la boda, Julia llamó. Mamá, dijo, con una voz extrañamente formal. Lo siento, no he estado en contacto. He estado muy ocupada con la mudanza y todo. ¿Está bien, cariño? ¿Cómo estás? ¿Cómo va la vida de casada? Una pausa. Es un ajuste. La familia de Connor tiene muchas expectativas. ¿Recibiste mi regalo? ¿El relicario? Otra pausa, más larga esta vez. Sí, fue hermoso, mamá. Gracias. La voz de Julia se quebró ligeramente. Lo guardo en mi joyero. No alrededor de su cuello, notó Marta. Quería decir lo que escribí, Julia. Si necesitas algo. Debería irme, interrumpió Julia rápidamente. Connor llegará pronto a casa, y necesito asegurarme de que la cena esté lista. Marta frunció el ceño. Julia nunca había cocinado más que comidas en el microondas en su apartamento. Estoy cocinando ahora. Fait organizó clases, explicó Julia. Connor prefiere las comidas caseras a los restaurantes entre semana. Algo en su tono envió un escalofrío a Marta. Julia, ¿eres feliz? La línea permaneció en silencio tanto tiempo que Marta pensó que se habían desconectado. Luego, con una voz tan suave que Marta casi no la oyó, Julia susurró, tengo que serlo. Antes de que Marta pudiera responder, escuchó una puerta abrirse en el fondo. Tengo que irme, dijo Julia rápidamente, su voz instantáneamente más brillante, artificial.
Te quiero, mamá. Te llamaré pronto. La línea se cortó, dejando a Marta mirando el teléfono, su preocupación convirtiéndose en miedo. Durante los siguientes meses, las llamadas de Julia fueron poco frecuentes y siempre siguieron el mismo patrón. Ella llamaba cuando Connor estaba fuera, hablaba brevemente sobre temas superficiales, la casa, eventos sociales, comités de caridad en los que Fait había insistido en que participara, y terminaba la llamada abruptamente si Connor regresaba. Marta también comenzó a notar otros cambios. La voz antes segura de Julia se volvió vacilante, revisando sus palabras como si tuviera miedo de decir algo incorrecto. Ya nunca llamaba desde su teléfono celular, solo desde la línea de la casa, sugiriendo que Connor podría estar monitoreando su móvil. 6 meses después de la boda, Marta recibió una llamada inesperada de un número desconocido. ¿S.R.A. Thomas?, preguntó la voz de una mujer. No me conoce, pero soy Alexis. Soy amiga de Julia de su empresa de marketing. Marta apretó el teléfono con más fuerza. ¿Está Julia bien? Estoy preocupada por ella, admitió Alexis. Solíamos almorzar todas las semanas, pero desde la boda, apenas la he visto. Cuando lo hago, ella es diferente. Connor siempre la acompaña. Ha perdido peso. Está retraída. Y dejó caer su teléfono cuando sonó la semana pasada, literalmente saltó como si estuviera aterrorizada. Marta cerró los ojos, sus peores temores confirmados. ¿Has intentado hablar con ella al respecto? Connor no la deja sola con nadie por mucho tiempo, explicó Alexis. Y se pone nerviosa si le hago demasiadas preguntas. Pero ayer, me dio esta nota con su número. Solo decía, llama a Marta. Dile que estoy bien. Ahí fue cuando supe que no estaba bien en absoluto. Marta tomó una decisión. Gracias por llamar, Alexis. Voy a visitar a mi hija. Al día siguiente, Marta condujo a Westchester a la dirección que había encontrado para la nueva casa de los Wilsons. Era una mansión situada detrás de puertas de hierro forjado con un teclado de seguridad. Marta se detuvo y presionó el botón del intercomunicador. Residencia Wilson, respondió una voz formal. Soy Marta Thomas, la madre de Julia Wilson. Me gustaría ver a mi hija. Una larga pausa. Un momento, por favor. Marta esperó, con el corazón latiéndole con fuerza. Pasaron 5 minutos antes de que el intercomunicador volviera a la vida. Lo siento, la señora Wilson no está disponible. ¿Le gustaría dejar un mensaje? Dígale que estoy aquí y que no me iré hasta que la vea, dijo Marta con firmeza. Otra espera, más larga esta vez. Entonces las puertas comenzaron a abrirse. Marta condujo a través de ellas, acercándose a una casa que parecía pertenecer a una revista, toda de piedra y columnas y un paisaje perfecto. Antes de que pudiera llegar a la puerta principal, se abrió, y Connor salió. Señora Thomas, la saludó, su sonrisa era práctica, pero sus ojos fríos. Esta es una visita inesperada. Quiero ver a Julia, dijo Marta, sin molestarse con las cortesías. Me temo que Julia no se siente bien hoy. Náuseas matutinas. Su sonrisa se amplió. Íbamos a llamarla la semana que viene con la noticia. Va a ser abuela. El corazón de Marta se hundió. Un bebé. Julia estaba embarazada, lo que la ataría aún más a esta familia controladora. Felicidades, logró decir, pero aún así me gustaría verla. Como dije, está descansando. Órdenes del médico. Estamos siendo muy cuidadosos con este embarazo. Entonces esperaré, insistió Marta. La fachada de cortesía de Connor se deslizó por un instante, revelando irritación. Eso no será necesario. Haré que ella la llame cuando se sienta mejor. Connor. La voz de Julia provino del interior de la casa. ¿Quién es? Antes de que Connor pudiera responder, Julia apareció en la puerta. Marta apenas reconoció a su hija. Julia había perdido peso, sus clavículas sobresalían debajo de su blusa de seda. Su cabello estaba perfectamente peinado, su maquillaje impecable, pero sus ojos, los ojos que alguna vez habían brillado con ambición y alegría, estaban apagados. Mamá Julia parecía sorprendida, luego miró rápidamente a Connor, como si buscara permiso. No sabía que vendrías.
Intenté llamar, dijo Marta, acercándose a su hija. Estaba preocupada. Connor se interpuso entre ellas con suavidad. Julia necesita descansar. El médico fue muy claro sobre la minimización del estrés durante el primer trimestre. Julia asintió obedientemente. Tiene razón, mamá. Solo me sentía mareada y bajé a tomar un poco de agua. Marta notó cómo la mano de Julia se iba instintivamente a su estómago, un gesto protector, pero también uno que transmitía miedo. ¿Puedo al menos abrazar a mi hija?, preguntó Marta, con los ojos fijos en los de Connor. Después de un momento de consideración, Connor se hizo a un lado, permitiendo que Marta abrazara a Julia. Marta abrazó a su hija, sintiendo lo frágil que se había vuelto. ¿Estás realmente bien?, Marta susurró. Julia asintió contra su hombro, pero Marta sintió un temblor recorrer el cuerpo de su hija. Al separarse, Julia le deslizó algo a Marta en la mano, un pequeño trozo de papel doblado. Debería irme a acostar, dijo Julia en voz alta, para beneficio de Connor. Te llamaré pronto, mamá, para hablar del bebé. Connor puso su mano posesivamente en la espalda de Julia. Me aseguraré de que lo haga. Ahora, si nos disculpa, señora Thomas. Marta no tuvo más remedio que irse. Una vez en su auto, a salvo de las puertas, desdobló el papel que Julia le había puesto en la palma de la mano. Con una letra temblorosa, decía, están vigilando todo. Las pastillas que me están dando, no son vitaminas prenatales normales. No confíes en ellos. La sangre de Marta se heló. Inmediatamente pensó en Wilson Pharmaceuticals y recordó algo que había leído hacía meses, una pequeña noticia sobre la empresa que enfrentaba un escrutinio sobre medicamentos experimentales que no habían pasado por los canales de aprobación adecuados. La historia había desaparecido rápidamente del ciclo de noticias, presumiblemente enterrada por la influencia de los Wilsons. Ahora su hija estaba embarazada y le estaban dando medicamentos desconocidos. Marta sabía que necesitaba actuar, pero también que necesitaba ser inteligente. Si confrontaba a los Wilsons directamente, simplemente cortarían su acceso a Julia por completo. Necesitaba aliados, información y un plan. Esa noche, Marta llamó a una vieja amiga, Ángela Rivera, una mujer que había conocido años atrás cuando limpiaba las oficinas de la comisaría del centro. Ángela había sido una policía novata entonces, pero ahora era una detective del departamento del sheriff del condado. Marta, han pasado años, la saludó Ángela cálidamente. Ángela, necesito tu ayuda, dijo Marta. Es sobre mi hija. Creo que está en problemas. La vida dentro de la mansión Wilson no se parecía en nada a lo que Julia había imaginado durante su noviazgo vertiginoso. Los primeros cambios habían sido sutiles, Connor sugiriendo que dejara su trabajo de marketing porque las mujeres Wilson no trabajan fuera de casa, Fight programando los días de Julia con comités de caridad, clases de tenis y entrenamiento de anfitriona. Luego vinieron las medidas más restrictivas, Connor expresando preocupación por sus amigas del trabajo, particularmente Alexis, a quien llamaba una mala influencia, su insistencia en llevar a Julia a todas partes porque las carreteras de Westchester eran peligrosas para una conductora inexperta, aunque Julia había conducido desde que tenía 16 años. Su teléfono celular había sido la siguiente víctima. Una noche, después de que Julia pasara una hora hablando con su antigua compañera de universidad, Connor había tomado su teléfono para actualizarlo. Cuando se lo devolvió, todos sus contactos habían desaparecido, excepto el número de él, el de Fight y el del personal de la casa. Sus cuentas de redes sociales habían sido eliminadas por razones de seguridad, afirmó él. Hay personas que se dirigen a familias ricas. Cuando Julia intentó recrear sus cuentas, descubrió que las contraseñas habían sido cambiadas. La mansión misma se convirtió en su hermosa prisión. Cámaras de seguridad monitoreaban cada entrada, las puertas requerían un código que cambiaba semanalmente, un código que Connor nunca compartió con Julia. El personal informaba de sus movimientos a Connor. Si pasaba demasiado tiempo en una llamada telefónica, daba un paseo inesperado por los terrenos o recibía una visita no programada, Connor lo sabría en cuestión de minutos. En esos primeros meses, Julia había intentado convencerse de que esto era normal para las personas de la posición social de los Wilson, que el comportamiento controlador de Connor era simplemente protección, que sus ocasionales arrebatos de ira, como cuando le había agarrado la muñeca con tanta fuerza que se le había hecho un moretón después de que ella se había reído demasiado fuerte en una cena, eran estrés por su trabajo.
El embarazo lo había cambiado todo. Ahora Connor y Fight monitoreaban no solo sus movimientos, sino su propio cuerpo. Estos son suplementos prenatales especiales, había explicado Fight, viendo a Julia tragar las pastillas sin marcar cada mañana. La fórmula más nueva de Wilson Pharmaceuticals. Todavía no están en el mercado, pero han mostrado resultados notables en los ensayos. Lo que Fight no sabía era que Julia había notado a su suegra parada fuera de la puerta de su baño después de cada dosis, escuchando para asegurarse de que Julia no escupiera la medicación. Una mañana, Julia había fingido tomar las pastillas, pero se las había deslizado debajo de la lengua, y luego las había tirado por el inodoro. Esa noche, en la cena, su agua había tenido un sabor extraño, ligeramente amargo. Cuando se había excusado, sintiéndose mareada, había oído a Connor y Fight en el estudio de Connor. Ella no tomó la dosis de la mañana, decía Fight. El análisis de sangre no mostró rastro del compuesto. Yo me encargué, respondió Connor. Lo puse en su agua. Dosis doble. No se le puede permitir que comprometa el ensayo, madre. No con todo lo que está en juego. ¿Estás seguro de que ella es la candidata adecuada? Se está volviendo resistente. Su perfil genético es perfecto, insistió Connor. Y ahora que está embarazada, tenemos el escenario de prueba ideal. La Junta espera resultados para el tercer trimestre. Y si hay complicaciones, como con Elaine, hubo una pausa antes de que Connor respondiera. Entonces habremos aprendido datos valiosos de cualquier manera. Así es como progresa la ciencia, madre. Julia se había retirado a su habitación, temblando. Elaine, la primera esposa de Connor, que había muerto durante el parto 3 años atrás, una tragedia que Connor le había dicho que era complicaciones imprevisibles. Ahora Julia entendía. Ella no era solo la esposa de Connor, era una conejillo de Indias. Después de esa noche, Julia se volvió más cuidadosa. Aprendió a esconder las pastillas debajo de la lengua, a fingir que tragaba agua que luego escupía cuando estaba sola. Sabía que el riesgo era enorme. Lo que sea que le estaban dando podría estar afectando a su bebé, pero la alternativa parecía peor. Estar completamente drogada con cualquier compuesto experimental que estuvieran probando podría ser aún más peligroso para su hijo. Con su teléfono monitoreado y sus movimientos rastreados, Julia tenía pocas opciones para pedir ayuda. Su única privacidad venía durante sus chequeos prenatales semanales con el Dr. Evans, el investigador médico jefe de Wilson Pharmaceuticals. Incluso entonces, una enfermera, una de las empleadas de larga data de Fight, siempre estaba presente. Durante su 5º mes de embarazo, Julia vio una cara familiar en uno de los almuerzos de caridad de Fight, Alexis, su antigua colega, ahora trabajando para la empresa de catering. Mientras Fight estaba distraída saludando a los invitados, Julia logró colarse en la cocina. Alexis susurró con urgencia. ¿Qué haces aquí? Alexis miró a su alrededor cuidadosamente antes de responder. He estado haciendo trabajos de catering, esperando encontrarme contigo. Tu madre está muy preocupada. ¿Has hablado con mi madre? La esperanza brilló en el pecho de Julia. Alexis asintió. Ella me pidió que buscara una oportunidad para contactarte. Julia, ¿qué está pasando? ¿Pareces? Necesito ayuda, interrumpió Julia, consciente de que el tiempo era corto. Me están dando drogas experimentales. Creo que quieren usar a mi bebé para algún tipo de prueba. Los ojos de Alexis se abrieron. Dios mío. Necesitas salir de aquí. No puedo. La seguridad, las cámaras. Julia miró nerviosamente hacia la puerta. Connor lo ve todo. ¿Hay algo que pueda darle a tu madre? ¿Algún mensaje? Julia pensó rápidamente. Buscó el relicario de plata que guardaba escondido en su bolsillo, el que su madre le había regalado el día de su boda. Nunca se había atrevido a llevarlo abiertamente, sabiendo que Connor confiscaría cualquier cosa que la conectara con su antigua vida. Adentro había una foto de ella y Marta en la graduación. Dale esto, Julia le apretó el relicario en la mano a Alexis. Y dile, la casa azul. ¿Recuerdas? Ella entenderá. Justo entonces, la puerta de la cocina se abrió de golpe. Fight estaba allí, con los ojos entrecerrados al ver a Julia con un miembro del catering. Julia, querida,
Estamos a punto de empezar el almuerzo, dijo Fight con suavidad, aunque su mirada era aguda. Tu lugar está en la mesa principal, no en la cocina. Julia se puso una sonrisa. Claro. Solo estaba felicitando al personal por los hermosos canapés. Mientras Fight la escoltaba de vuelta al comedor, con el brazo firmemente unido al de Julia, murmuró, no creo que volvamos a usar esta empresa de catering. El personal parece poco profesional. Julia sintió un escalofrío. Rezaba para que Alexis escapara antes de que alguien pudiera interrogarla, que el relicario llegara a su madre, que Marta recordara su código especial de hace tanto tiempo. Esa noche, Julia pagó el precio por su conversación en la cocina. Connor estaba esperando en su habitación, con una expresión tormentosa. ¿Haciendo amigos con el personal?, preguntó, su voz engañosamente tranquila mientras se aflojaba la corbata. Mamá mencionó que pasaste bastante tiempo charlando con una camarera hoy. Julia mantuvo su rostro neutral. Solo siendo amable, de verdad. Porque a madre le pareció que la mujer se parecía a alguna de mis antiguas colegas. Julia sintió que su ritmo cardíaco se aceleraba, pero se obligó a sonar casual. No noté que hablé con tanta gente en estas funciones. Connor se acercó a ella lentamente, su altura le permitía elevarse sobre ella. ¿Sabes qué me parece interesante? Las imágenes de seguridad mostraron a esa misma mujer demorándose fuera de las puertas el mes pasado, casi como si estuviera vigilando nuestra casa. Julia no sabía esto. Alexis había estado intentando contactarla antes, o su madre la había enviado para ver cómo estaba Julia. No sabría nada de eso, dijo Julia, moviéndose hacia el baño, desesperada por crear espacio entre ellos. Connor la agarró del brazo, sus dedos hundiéndose dolorosamente en su piel. No me mientas, Julia. ¿Qué le diste? Nada, jadeó Julia. Lo juro. Su agarre se apretó. Déjame ver tus bolsillos. Julia se congeló. El relicario se había ido, a salvo con Alexis, pero su reacción la había delatado. El rostro de Connor se oscureció. Vacíalos ahora. Con manos temblorosas, Julia sacó sus bolsillos. Nada. ¿Dónde está?, exigió Connor. Ese relicario barato que te dio tu madre, el que crees que no conozco. Julia lo miró, impactada. Él lo había sabido todo el tiempo. Me estás haciendo daño, susurró, mirando hacia abajo a su mano en su brazo. Por favor, piensa en el bebé. Al mencionar a su hijo, el agarre de Connor se aflojó ligeramente, pero su expresión permaneció dura. Has estado haciendo las cosas muy difíciles, Julia, las dosis perdidas, el comportamiento secreto. ¿Tienes idea de lo que está en juego aquí? Dime, dijo Julia, aprovechando la oportunidad para aprender más. ¿Qué hay exactamente en esas pastillas que me estás dando? La risa de Connor fue fría. No entenderías la ciencia, pero puedo decirte esto, Wilson Pharmaceuticals está al borde de un avance que revolucionará el cuidado prenatal, un compuesto que asegura un desarrollo fetal perfecto, previene anomalías genéticas, mejora el potencial cognitivo. ¿Ha sido aprobado? ¿Probado correctamente? Eso es lo que eres, querida, dijo Connor con una sonrisa escalofriante. Parte de nuestro grupo de prueba más prometedor. Tu perfil genético coincide perfectamente con el mío. Nuestro hijo será la prueba que la Junta necesita para llevar esto al mercado. Julia se sintió enferma. ¿Y Elaine? ¿Tu primera esposa, también formaba parte de tu grupo de prueba? La expresión de Connor parpadeó. Elaine era menos compatible. Hubo complicaciones que no anticipamos. Murió, susurró Julia. Debido a tu medicamento innovador, ella murió. Avanzando la ciencia médica, corrigió Connor. Un sacrificio noble. Julia acunó su estómago protectoramente. No te dejaré usar a nuestro bebé como rata de laboratorio. No tienes elección, respondió Connor. Estás embarazada de 5 meses, sin dinero propio, sin teléfono, sin transporte. Tus antiguos colegas piensan que has abrazado la vida de una socialité. Tu madre ha sido efectivamente eliminada del panorama. Acarició su mejilla con falsa ternura. Estás exactamente donde necesitas estar, Julia, bajo mi cuidado, tomando tu medicina, asegurando que nuestro hijo se desarrolle según los estándares de Wilson. Al salir de la habitación,
Connor hizo una pausa en la puerta. Por cierto, a partir de ahora, ya no asistirás a más funciones públicas. Madre está de acuerdo en que es mejor mantenerte cerca de casa durante esta fase crítica, para tu propia protección, por supuesto. La puerta se cerró, y Julia escuchó el clic distintivo de una cerradura que se enganchaba desde afuera. Ya no solo vivía en una jaula dorada, era una prisionera. Esa noche, sola en su habitación cerrada con llave, Julia se acurrucó alrededor de su creciente vientre, susurrando promesas a su hijo por nacer. «Los sacaré de aquí», prometió. «De alguna manera. Tu abuela nos ayudará. Ella siempre encuentra una manera». Julia cerró los ojos, imaginando la casa azul, no un lugar real, sino un refugio imaginario que ella y Marta habían creado cuando Julia tenía 7 años, después de que su padre se fuera. Cada vez que se sentía asustada o triste, Marta decía, «Vamos a la casa azul junto al lago» en nuestras mentes. Nada malo puede pasar allí. Es solo para nosotras. Había sido su código secreto, su lugar especial. Si Marta recibía el relicario con ese mensaje, entendería que Julia estaba pidiendo ayuda, alcanzando a través de las paredes de su prisión a la única persona que nunca la había fallado. «Espera, pequeño», Julia susurró a su bebé. «La abuela Marta viene». Marta se sentó en su pequeña cocina, girando el relicario de plata en sus manos. Cuando Alexis se lo había entregado, junto con el mensaje de Julia, la casa azul, recuerda, Marta había sentido temor y alivio al mismo tiempo. Temor porque la situación debía ser grave para que Julia se arriesgara a enviar un mensaje así, alivio porque su hija finalmente estaba pidiendo ayuda. «La casa azul», susurró Marta, inundada de recuerdos. Había comenzado la noche en que Julia se derrumbó 3 meses después de que Frank se fuera. Marta había encontrado a su hija de 7 años escondida en su armario, sollozando incontrolablemente. «Soñé que papá regresó», Julia había hipoado entre lágrimas. Pero cuando corrí para abrazarlo, él siguió caminando. No pude alcanzarlo. Marta había levantado a su pequeña hija en su regazo, meciéndola suavemente. «Sé que dolió, cariño», había dicho Marta. «¿Por qué ya no nos quiere?». Julia había hecho la simple pregunta como un cuchillo en el corazón de Marta. Incapaz de explicar las complejidades de los adultos como la depresión y el abandono a una niña, Marta había creado una historia en su lugar. «Cierra los ojos», había instruido. «Imagina una bonita casa azul junto a un lago, con contraventanas blancas y una puerta roja. ¿Puedes verla?». Julia había asentido, con los ojos aún cerrados. «Ese es nuestro lugar especial», había continuado Marta. «En esa casa, siempre estamos seguras. Nadie puede hacernos daño allí. Cuando te sientas triste o asustada, puedes ir a la casa azul en tu mente, y yo te encontraré allí. Siempre será solo para nosotras». Con los años, la casa azul se había convertido en su santuario, durante las tormentas eléctricas que asustaban a la joven Julia, durante las desilusiones amorosas de la adolescencia, antes de los exámenes universitarios que causaban ansiedad. «Te encontraré en la casa azul» era la manera de Marta de decir, «estoy contigo en esto. No estás sola». Ahora, décadas después, Julia la estaba llamando a la casa azul de nuevo, pero esta vez la amenaza era real, el peligro inmediato. Marta se había estado preparando para este momento desde su visita a la mansión Wilson hacía meses, cuando Julia le había dado la nota sobre las pastillas. Marta había estado reuniendo información, trabajando con la detective Angela Rivera. «La empresa ha tenido 3 denuncias de denunciantes en los últimos 5 años», le había dicho Angela, «todas solucionadas en silencio con pagos masivos y acuerdos de confidencialidad blindados. Lo que sea que estén ocultando, están dispuestos a pagar una fortuna para mantenerlo enterrado». Marta había cavado más profundo, usando habilidades perfeccionadas durante años de trabajo invisible en edificios corporativos. El personal de limpieza era invisible para los ejecutivos, lo que significaba que Marta había escuchado innumerables conversaciones confidenciales mientras vaciaba los botes de basura y aspiraba las oficinas. Había aplicado esas mismas habilidades de observación a los Wilsons, utilizando registros públicos. Marta descubrió que la primera esposa de Connor, Elaine, había muerto durante el parto, oficialmente por una rara embolia del líquido amniótico, pero el certificado de defunción había sido firmado por el Dr. Gregory Evans, el investigador médico jefe de Wilson Pharmaceuticals, el mismo médico que ahora supervisaba el embarazo de Julia.
Marta también se había enterado de la iniciativa principal de Wilson Pharmaceuticals, el proyecto Génesis, un suplemento prenatal que afirmaban que revolucionaría el desarrollo fetal. La FDA había retrasado repetidamente la aprobación, citando preocupaciones sobre las metodologías de prueba y la transparencia de los datos. Lo más inquietante de todo, Marta había descubierto un patrón de endocrinólogos reproductivos que referían a pacientes específicos al programa prenatal exclusivo de Wilson Pharmaceuticals. El factor común: todas las mujeres, incluida Julia, compartían marcadores genéticos raros que las convertían en sujetos de prueba ideales para el compuesto Génesis. Ahora, con la súplica de ayuda de Julia en la mano, Marta sabía que era hora de actuar. Llamó a Angela inmediatamente. «Está enviando una señal de socorro», explicó Marta. «Necesitamos sacarla de allí». «Marta, todavía no tenemos suficiente para una orden judicial», advirtió Angela. «Los Wilsons tienen jueces y jefes de policía en su bolsillo. Si actuamos oficialmente sin pruebas irrefutables, enterrarán el caso antes de que comience». «Entonces no actuamos oficialmente», respondió Marta, con un plan ya en formación. Julia mencionó una vez que los Wilsons organizan una gala benéfica anual para el hospital infantil en su propiedad. Asiste todo el que es alguien. Angela entendió rápidamente. Cobertura perfecta para entrar. ¿Cuándo es? El próximo sábado. Y necesitaré tu ayuda la próxima semana. Marta y Angela se prepararon meticulosamente. A través de una de las antiguas colegas de marketing de Julia, se enteraron de que la empresa de catering estaba desesperadamente falto de personal para la gala de los Wilsons. Angela movió los hilos para que Marta se uniera al equipo de catering, usando un nombre falso y una verificación de antecedentes que pasaría el escrutinio superficial. «Pero si alguien te reconoce», comenzó Angela. «No lo harán», le aseguró Marta, sosteniendo una peluca gris y gafas. «He pasado mi vida siendo invisible cuando lo necesitaba». La noche de la gala, Marta estaba en el apartamento de Angela, preparándose para el papel más importante de su vida. La detective la ayudó a asegurar la peluca y le mostró cómo usar el pequeño dispositivo de comunicación que usarían para mantenerse en contacto. «Todo está en su lugar», confirmó Angela. «Tengo un equipo de 3 agentes federales que me deben favores, ubicados como invitados. Crearán una distracción si es necesario. El Dr. Lang, el ginecólogo en el que confío, está en espera. La casa segura está lista». Marta asintió, con el corazón latiéndole con fuerza. El plan dependía de una sincronización precisa y mucha suerte. Si Connor o Fight la reconocían, si Julia no podía moverse lo suficientemente rápido en su condición, si la seguridad era más fuerte de lo previsto, cualquier cantidad de cosas podían salir mal. «¿Estás segura de que quieres hacer esto tú misma?», preguntó Angela suavemente. «Podría enviar a uno de mis hombres». Marta negó con la cabeza con firmeza. «Tiene que ser yo». Julia estará asustada, vulnerable. Necesita ver una cara en la que confíe completamente. 3 horas después, Marta estaba dentro de la mansión Wilson, vestida con un uniforme negro de camarera, su peluca gris y sus gafas transformaban su apariencia lo suficiente como para moverse desapercibida entre los ricos invitados. La propiedad era aún más opulenta de lo que había imaginado: arañas de cristal, obras de arte de valor incalculable, muebles que probablemente costaban más que toda su casa. Pero Marta no estaba allí para mirar boquiabierta. Mientras servía champán, escaneó la multitud continuamente, buscando a Julia. Su hija no estaba por ninguna parte, a pesar de ser la esposa del anfitrión. Después de una hora, Marta vio a Fight Wilson manteniendo una conversación con un grupo de socialites. Manteniendo la cabeza baja, Marta maniobró lo suficientemente cerca como para escuchar su conversación. «Julia envía sus disculpas», decía Fight con suavidad. «El embarazo ha sido bastante difícil. Órdenes del médico. Reposo absoluto en la cama». Una mujer tocó el brazo de Fight con simpatía. «¿Pobrecita? Dará a luz antes de tiempo». «Estamos monitoreando la situación cuidadosamente», respondió Fight con una sonrisa práctica. «Connor ha organizado la mejor atención. Nuestro propio Dr. Evans está supervisando todo personalmente». Marta se retiró, su preocupación creció. Tocó el dispositivo de comunicación en su oído. «Angela, Julia no está aquí. Supuestamente está en reposo en cama arriba. ¿Puedes encontrar una forma de subir?»
La voz de Angela crujió suavemente. Creo que sí. El personal está usando el ascensor de servicio en el ala este. Ten cuidado. Solo podemos mantener la distracción durante unos 15 minutos una vez que la iniciemos. Marta esperó su momento, luego se alejó del área de recepción principal. Usando sus años de experiencia navegando por edificios como personal de limpieza, encontró rápidamente las áreas de servicio. Cuando una criada salió del ascensor de servicio con una bandeja vacía, Marta se le acercó con confianza. La señora Wilson necesita té fresco en su suite, improvisó Marta. Me dijeron que lo subiera de inmediato. La criada pareció escéptica. Acabo de bajar de arriba. Ella no me dijo nada. Marta se inclinó conspirativamente. Entre nosotras, creo que el señor Wilson quiere verla. Pidió 2 tazas. Esto pareció satisfacer a la criada, quien asintió hacia la cocina. El servicio de té está preparado en el mostrador. Su suite está en el 3er piso, al final del pasillo. Marta rápidamente preparó la bandeja de té y tomó el ascensor de servicio hacia arriba. El 3er piso estaba inquietantemente silencioso en comparación con la bulliciosa gala de abajo. Marta se movió silenciosamente por el pasillo, pasando puertas cerradas, hasta que llegó al final, donde unas puertas dobles marcaban la suite principal. Dudó, luego llamó suavemente. ¿Servicio de habitaciones? Sin respuesta. Marta probó la manija y la encontró cerrada. Sacó un pequeño estuche de herramientas que Angela le había proporcionado, equipos básicos de ganzúas. Nunca pensé que mis días de limpieza llegarían a esto, murmuró Marta, manipulando cuidadosamente la cerradura. Después de varios momentos tensos, escuchó un clic. La puerta se abrió de golpe. La suite era inmensa y estaba decorada con buen gusto en crema y dorado. Marta entró cautelosamente. Julia, llamó suavemente. Un sonido de susurro provino del dormitorio de más allá. Marta se movió hacia él, con la bandeja de té todavía en la mano como apoyo. Abrió la puerta del dormitorio y se congeló. Julia estaba sentada al borde de una enorme cama con dosel, pálida y delgada a pesar de su vientre de embarazada. Al sonido de la puerta, levantó la vista con ojos apagados que de repente se abrieron en reconocimiento. Mamá, susurró, con incredulidad y esperanza en guerra en su rostro. Marta rápidamente bajó la bandeja y corrió hacia su hija, envolviéndola en un abrazo tierno. Julia se aferró a su cuerpo, temblando con sollozos silenciosos. «¿Viniste?», repitió Julia. «¿Realmente viniste?» «Por supuesto que sí», consoló Marta, retrocediendo para examinar a su hija. Julia parecía exhausta y frágil. Sus muñecas mostraban signos de ataduras, débiles moretones en patrones circulares. «¿Puedes caminar?» «No tenemos mucho tiempo». Julia asintió, luchando por ponerse de pie. «Me han estado drogando, manteniéndome sedada, pero he estado escondiendo las pastillas durante los últimos 2 días». Preparándose, dijo Marta, con orgullo mezclado con furia por lo que su hija había soportado. Tocó su auricular. «Angela, la tengo. Necesitamos la distracción ahora». «Entendido», respondió Angela. «Distracción en 3 minutos. Ve al ascensor de servicio». Marta ayudó a Julia a dirigirse hacia la puerta, agarrando una bata para poner sobre el camisón de su hija. «Necesitamos movernos rápido, pero silenciosamente». «Puedes hacerlo». Julia asintió de nuevo, con una mano protegiendo su vientre. «¿El bebé ha estado pateando?», preguntó Marta, distraída momentáneamente por la revelación. Una sombra de sonrisa cruzó el rostro de Julia. «Creo que sí. Solo una sensación». Llegaron al pasillo sin incidentes, Marta apoyando el peso de Julia mientras se dirigían hacia el ascensor de servicio. Estaban a mitad de camino cuando una puerta se abrió delante de ellas, y el doctor Evans salió con un bolso médico. Se detuvo en seco al verlas, la confusión convirtiéndose rápidamente en alarma. ¿S.R.A. Wilson? ¿Qué hace fuera de la cama? ¿Y quién es esta? Marta pensó rápido. Enfermera Jenkins, señor. La señora Wilson se sintió débil y necesitaba aire. La estoy ayudando a llegar a la sala de estar. Evans frunció el ceño, claramente sin reconocer a Marta del personal médico.
No recuerdo a una enfermera Jenkins en nuestro equipo, comenzó. Antes de que pudiera decir más, se produjo un alboroto en la planta baja, voces levantadas, el sonido de cristales rotos y alarmas que comenzaban a aullar, la distracción de Angela. Evans miró hacia el ruido, distraído momentáneamente. Marta aprovechó la oportunidad, empujando la bandeja del té contra su pecho con una fuerza sorprendente. El doctor tropezó hacia atrás, con el té caliente empapando su camisa mientras perdía el equilibrio y se caía. «Corre», instó Marta a Julia, llevándola hacia el ascensor. Llegaron justo cuando el sistema de seguridad de la casa comenzó a anunciar un cierre. Las puertas del ascensor se abrieron y se precipitaron adentro, Marta pulsando el botón del sótano. «¿Qué está pasando abajo?», preguntó Julia mientras descendían. «Tu tía Angela está creando una distracción», explicó Marta. «Ella me ha estado ayudando a investigar a los Wilson. Ha traído agentes federales haciéndose pasar por invitados». Julia se apoyó fuertemente contra la pared del ascensor, con la respiración entrecortada. «Connor me ha estado usando a nuestro bebé para pruebas de drogas. Su primera esposa murió a causa de sus experimentos». «Lo sé», dijo Marta con severidad. «Hemos estado preparando un caso, pero ahora mismo solo necesitamos ponerte a salvo». El ascensor llegó al sótano, abriéndose a una zona de servicio llena de mesas, sillas y suministros adicionales para la gala. Marta guió a Julia a través de un laberinto de almacenes hacia un túnel de servicio que había identificado al estudiar los planos de la mansión, un antiguo acceso de entrega que conectaba con los jardines. «Casi llegamos», animó Marta al llegar a una pesada puerta al final del corredor. La abrió para revelar un túnel tenuemente iluminado. «Esto lleva al cobertizo del jardín. Angela está esperando con un coche al otro lado de la propiedad». Habían recorrido la mitad del túnel cuando la puerta detrás de ellos se abrió de golpe. Connor Wilson estaba allí, su apariencia perfecta despeinada, la rabia contorsionando sus hermosos rasgos. «Julia», gritó, su voz resonando en el espacio confinado. «Detente ahí mismo». Marta empujó a Julia detrás de ella para protegerla. «Sigue», susurró. «Yo me encargo de él». «Las dos», gruñó Connor, avanzando hacia ellas. «No tienen idea de en qué se están interfiriendo. Esa niña que lleva Julia es la culminación de años de investigación. Esa niña es mi nieta». Marta respondió, manteniendo su posición. «Julia es mi hija. La has mantenido prisionera, experimentando con ella contra su voluntad». La risa de Connor fue fría. «¿Contra su voluntad?». Firmó los formularios de consentimiento. Se casó conmigo voluntariamente. Todo ha sido perfectamente legal. «El consentimiento coaccionado no es legal», replicó Marta. «Y tenemos pruebas de sus ensayos ilegales, los datos del doctor, lo que le pasó a Elaine». Algo peligroso brilló en los ojos de Connor. «Creen que pueden desafiar a la familia Wilson con la palabra de una trabajadora de la cafetería contra un imperio farmacéutico». Julia dio un paso adelante, su voz más fuerte de lo que había estado en meses. «¿Con mi testimonio?». «Connor, y las muestras de sangre que he estado recolectando cada vez que me obligaste a tomar esas drogas. Las tengo escondidas donde ni siquiera tus matones de seguridad pudieron encontrarlas». Connor se abalanzó hacia adelante, agarrando repentinamente el brazo de Julia. «No te vas a ningún lado con mi hija». Marta reaccionó instintivamente, levantando la rodilla con fuerza entre las piernas de Connor. Cuando él se dobló por el dolor, ella lo empujó hacia atrás con una fuerza inesperada. «Corre, Julia», gritó Marta, empujando a su hija hacia la salida del túnel. Irrumpieron en el cobertizo del jardín y salieron al fresco aire nocturno, los sonidos de la gala interrumpida aún audibles desde la casa principal. Las alarmas sonaban, el personal de seguridad corría en confusión. A través del caos, Marta vio a Angela haciendo señas desde detrás de un seto, un coche discreto en marcha lenta cerca. Habían recorrido la mitad del césped cuando Julia jadeó de repente, agarrándose el estómago mientras se tambaleaba de rodillas. «Julia», Marta se arrodilló a su lado. «¿Qué pasa?». El rostro de Julia se contorsionó de dolor. «El bebé, creo que algo anda mal, Angela». Marta llamó desesperadamente, «Necesitamos ayuda aquí». Angela corrió hacia ellas, evaluando rápidamente la situación. «Necesitamos llevarla al coche ahora mismo».
Juntas llevaron a Julia a medias hasta el vehículo que las esperaba, acomodándola en el asiento trasero. Marta se subió junto a su hija, acunando la cabeza de Julia en su regazo. ¿Hospital?, preguntó Angela, arrancando el motor. Julia negó con la cabeza con vehemencia. No. Connor controla los hospitales locales. Sus médicos lo alertarían inmediatamente. La casa segura, entonces, decidió Angela, alejándose de la finca mientras los vehículos de seguridad comenzaban a movilizarse en la puerta principal. Tengo un médico que nos espera allí. Mientras conducían por la noche, las contracciones de Julia se intensificaron. Es demasiado pronto, gimió. Solo tengo 7 meses. Marta acarició el cabello de su hija. Los bebés prematuros sobreviven, cariño. Te ayudaremos. Julia apretó la mano de Marta, con lágrimas corriendo por su rostro. Lo siento, mamá. Lo siento mucho por haberte dejado de lado, por la boda, por todo. Consoló Marta. Nada de eso importa ahora. Sí importa, insistió Julia entre respiraciones doloridas. Lo elegía él sobre ti porque pensé que quería esa vida, la riqueza, el prestigio, fui tan estúpida. Te enamoraste, dijo Marta con dulzura. Todos tomamos decisiones basadas en lo que creemos que es amor. Lo que importa es que seas lo suficientemente valiente como para pedir ayuda cuando la necesitas. El agarre de Julia en la mano de Marta se apretó cuando otra contracción la invadió. No sé si puedo hacerlo, susurró con miedo. La voz de Marta fue firme y convincente. Puedes. Eres mi hija. Eres más fuerte de lo que crees. En la oscuridad del coche, alejándose de la jaula dorada que casi la destruye, Julia miró a su madre, la mujer a la que una vez se había avergonzado de reconocer en su boda, ahora su salvadora y apoyo. La casa azul, murmuró Julia, logrando una pequeña sonrisa a pesar de su dolor. ¿Te acordaste? Marta besó la frente de su hija con ternura. Te lo dije, ¿verdad? Siempre te esperaré allí. La casa segura de Angela era una cabaña rústica en las afueras de la ciudad, propiedad de su tío y fuera de cualquier registro de propiedad conectado con ella. Para cuando llegaron, las contracciones de Julia llegaban cada 3 minutos. La doctora Sarah Lang, una ginecóloga obstetra que había sido una de las primeras en cuestionar los ensayos prenatales de Wilson Pharmaceuticals, las estaba esperando. Llévenla adentro rápidamente, instruyó la doctora Lang, ya instalando equipos médicos portátiles. He traído todo lo que podamos necesitar para un parto prematuro. Llevaban a Julia a un dormitorio que había sido preparado con sábanas limpias y suministros médicos. Mientras la doctora Lang la examinaba, Julia gritó de dolor, agarrando la mano de Marta. Está completamente dilatada, anunció la doctora Lang. Este bebé va a nacer ahora. El estrés del escape debe haber desencadenado el trabajo de parto. ¿Está bien el bebé?, preguntó Julia frenéticamente. ¿Las drogas? Me las dieron. Lo sabremos pronto, dijo la doctora Lang con honestidad, pero escucho un latido fuerte. Esa es una buena señal. Marta se colocó detrás de Julia, apoyando la espalda de su hija como lo había hecho con tantas madres en trabajo de parto durante su breve tiempo como asistente de partera décadas atrás. Eso había sido antes del nacimiento de Julia, antes de Frank, cuando Marta había soñado con convertirse en enfermera. La vida la había llevado en una dirección diferente, pero las habilidades permanecieron. Recuerda respirar entre las contracciones, entrenó Marta, tal como lo practicábamos cuando eras pequeña y tenías esos terribles dolores de crecimiento. Por la nariz, por la boca. Julia intentó seguir las instrucciones de su madre, su rostro contorsionado por el esfuerzo y el dolor. No puedo creer que estés dando a luz a mi bebé, logró decir entre contracciones. Después de todo, ¿dónde más iba a estar?, respondió Marta simplemente. Fuera de la cabaña, Angela había colocado vigilantes, antiguos colegas de confianza que le debían favores. Los Wilson tenían influencia, pero Angela había pasado 20 años construyendo su propia red. Tendrían una advertencia si el equipo de seguridad de Connor lograba rastrearlos. Al acercarse el amanecer, el trabajo de parto de Julia se intensificó. La doctora Lang monitoreó cuidadosamente tanto a la madre como al bebé, la preocupación crecía en su rostro. La frecuencia cardíaca del bebé está disminuyendo ligeramente con las contracciones, les informó. Necesitamos acelerar las cosas.
Julia, en la próxima contracción, necesito que empujes con todo lo que tengas. Julia sintió exhausta, su rostro pálido y húmedo de sudor. Cuando llegó la siguiente contracción, se agachó con un grito primario que pareció llevar todo el dolor y el miedo del año pasado. Bien, animó la doctora Lang. Puedo ver la cabeza. Un empujón más grande. Marta abrazó a su hija con fuerza. ¿Puedes hacerlo, Julia? Ya casi llegas. Con un esfuerzo tremendo final, Julia empujó. Segundos después, un fino y débil llanto llenó la cabaña cuando la doctora Lang levantó a una pequeña y perfecta niña. Ya está aquí, anunció la doctora Lang, envolviendo rápidamente a la recién nacida en una manta térmica especial. Pequeña, pero luchadora. Colocó el pequeño paquete sobre el pecho de Julia. A pesar de su agotamiento, los brazos de Julia se levantaron instintivamente para acunar a su hija. Es tan pequeña, susurró con asombro. 5 libras exactas, confirmó la doctora Lang después de una evaluación rápida. Excelente peso para 32 semanas. Vamos a estabilizarla. Mientras la doctora Lang trabajaba eficientemente para verificar los signos vitales de la recién nacida y asegurarse de que su respiración fuera regular, Marta miró a su hija y nieta, las lágrimas fluían libremente. Es hermosa, Julia, dijo Marta suavemente. Perfecta. Julia miró a su madre, los ojos llenos de gratitud y amor. Quiero llamarla Ope, dijo con decisión. ¿Ope Marta Thomas?, preguntó Marta. No Wilson. Julia negó con la cabeza con firmeza. Nunca Wilson. Es una Thomas, como nosotras, fuerte, resistente, valiente. Acarició la delicada mejilla del bebé. Además, mira esa barbilla. Esa es tu barbilla, mamá, la barbilla de la familia Thomas. Marta rió entre lágrimas, viendo el parecido inmediatamente. 3 generaciones de mujeres Thomas, unidas por la sangre y el amor, y ahora por la supervivencia. La doctora Lang completó su examen, sonriendo con seguridad. La evaluación preliminar se ve bien. Sus pulmones funcionan bien para su edad gestacional y sus reflejos son fuertes. Deberíamos llevarla a una UCI adecuada para su monitoreo, pero está estable por ahora. No un hospital local, insistió Julia, el miedo volviendo a sus ojos. Con Nor nos encontraría. He organizado el transporte a un hospital a 3 condados de distancia, dijo Angela desde la puerta. Con nombres falsos. Mi primo es jefe de pediatría allí. Estarás protegida. Mientras se preparaban para el transporte, Marta ayudó a limpiar y vestir a la bebé Ope con un pequeño atuendo que Angela había pensado en traer. Los ojos del recién nacido, cuando se abrieron brevemente, estaban alerta y buscando, fijándose en el rostro de Marta con una intensidad que hizo que su corazón se hinchara. Hola, pequeña, susurró Marta. Soy tu abuela. Bienvenida al mundo. Julia observó a su madre con su hija, una profunda sensación de paz la invadió a pesar de las circunstancias. Estuve tan equivocada, mamá, dijo en voz baja. Sobre todo. Marta trajo a Ope de vuelta a los brazos de Julia. Estuviste perdida por un tiempo, pero regresaste porque nunca dejaste de buscarme, respondió Julia. Incluso cuando te rechacé. Su momento fue interrumpido por el regreso urgente de Angela. Tenemos que irnos ahora. Mi contacto en la oficina del alguacil dice que Connor presentó un informe alegando que Julia está mentalmente inestable y que Marta la ha secuestrado y ha puesto en peligro al bebé. Julia abrazó a Ope con más fuerza. Nunca se detendrán, ¿verdad? Si lo harán, le aseguró Angela. Pero primero, necesitamos llevarte a un lugar seguro mientras construimos nuestro caso. Con eficiencia práctica, transfirieron a Julia y a la bebé Ope a una ambulancia que esperaba, sin marcar, prestada de un servicio privado a través de otra de las conexiones de Angela. La doctora Lang los acompañó mientras Marta y Angela los seguían en un vehículo separado. Tenemos un departamento de casa segura a 3 horas al norte, explicó Angela mientras conducían. Te quedarás allí bajo protección mientras procesamos las pruebas. ¿Qué pruebas tenemos?, preguntó Marta. La realidad se instaló ahora que el peligro inmediato había pasado. Angela sonrió con severidad. Más de lo que crees. Mientras rescatabas a Julia,
mi equipo en la gala ejecutó una orden judicial en la división de investigación de Wilson Pharmaceuticals, de forma muy silenciosa, muy específicamente dirigida. El juez que la firmó me debe un favor por mantener el DUI de su hija fuera de los periódicos el año pasado. ¿Qué encontraron? Archivos sobre la primera esposa de Connor, Elaine, datos de ensayos clínicos manipulados, y una lista de mujeres embarazadas a las que se les estaba administrando Génesis sin su consentimiento informado. Las manos de Angela se apretaron en el volante. Los Wilson han estado realizando ensayos humanos ilegales durante años, dirigidos a mujeres con marcadores genéticos específicos, prometiéndoles atención prenatal exclusiva cuando en realidad eran sujetos de prueba. Marta pensó en Julia, encarcelada en esa mansión, alimentada a la fuerza con drogas experimentales. ¿Será suficiente? Los Wilson tienen amigos poderosos. Si los tienen, reconoció Angela. Pero yo también. Y a diferencia de los de ellos, los míos creen en la justicia. Miró a Marta. Además, tenemos algo que no esperan. ¿Qué es eso? El testimonio de Julia y las pruebas que recopiló. La expresión de Angela era admirable. Tu hija logró guardar muestras de cada suplemento que le dieron, las escondió en frascos de vitaminas recetadas. El personal de Connor nunca las tocó. Combinado con sus registros médicos del Dr. Land. Es condenatorio. Marta sintió una oleada de orgullo. Incluso atrapada y asustada, Julia había luchado a su manera, recopilando evidencia, preparándose para un momento de escape. La resistencia de la familia Thomas, transmitida de madre a hija. En las semanas siguientes, mientras Julia y Ope se recuperaban en el apartamento seguro, el caso contra Wilson Pharmaceuticals comenzó a desarrollarse. Un denunciante de la empresa, el asistente del Dr. Evans, que había presenciado la muerte de Elaine, presentó documentación adicional. Los investigadores federales descubrieron cuentas en el extranjero donde los Wilson habían ocultado millones en ganancias de sus ensayos de drogas ilegales. Connor, mientras tanto, se estaba volviendo cada vez más desesperado. Apareció en la televisión nacional, alegando que su esposa había sido secuestrada durante una crisis psicótica provocada por complicaciones del embarazo. Mi esposa e hijo nonato están en peligro, suplicó, luciendo apropiadamente devastado para las cámaras. Julia, si puedes oír esto, por favor, regresa a casa. Déjame ayudarte a ti y a nuestro bebé. Julia vio la transmisión desde el apartamento seguro, la bebé Ope dormía pacíficamente en sus brazos. Es bueno, ¿verdad?, comentó a Marta. Creí en esa cara una vez. Esa expresión preocupada y amorosa, respondió Marta con dulzura, acariciando el cabello lacio de Ope. La gente ve lo que quiere ver hasta que ya no puede. 2 meses después del nacimiento de Ope, la fachada comenzó a desmoronarse. La FDA anunció una investigación formal sobre el programa de suplementos prenatales de Wilson Pharmaceuticals. 3 días después, agentes federales arrestaron a Faith Wilson cuando intentaba abordar un avión privado a un país sin extradición. Los inversores corporativos comenzaron a distanciarse de la empresa, los precios de las acciones se desplomaron, y el gobernador que había asistido a la boda de Julia de repente no podía recordar su estrecha amistad con la familia Wilson. Connor permaneció prófugo, habiendo desaparecido el día del arresto de Faith. A pesar del equipo de protección de Angela, Julia vivía con el temor constante de que él los encontrara e intentara reclamar su propiedad, tanto ella como Ope. No se detendrá, Julia le confió a Marta una tarde mientras preparaban la cena en el apartamento seguro. Ve a Ope como la culminación del trabajo de su vida, su logro científico. Marta apretó el hombro de su hija con seguridad. Entonces estaremos listas. No tuvieron que esperar mucho. 2 noches después, el sistema de seguridad del apartamento les alertó sobre una violación. El equipo de Angela trasladó a Julia y Ope a la sala de pánico designada mientras Marta y Angela se enfrentaban al intruso. Connor Wilson no se parecía en nada al pulido heredero farmacéutico de la boda. Sus ojos estaban salvajes, su costoso traje arrugado, su cabello normalmente perfecto despeinado. ¿Dónde están?, exigió, un arma temblando en su mano. ¿Dónde están mi esposa e hija? A salvo de ti, respondió Marta con calma, manteniendo su posición a pesar del arma apuntada hacia ella. Se acabó, Connor. El FBI tiene a tu madre bajo custodia, tu empresa se enfrenta a múltiples investigaciones federales, tu nombre está siendo arrastrado por todos los periódicos del país.
¿Crees que me importa algo de eso? La risa de Connor estaba desquiciada. El programa Génesis es mi legado. Mi hija es la prueba de concepto que revolucionará el desarrollo humano. Hope no es tu experimento, dijo Marta con firmeza. Es una bebé, un ser humano. El rostro de Connor se torció. Ella nombró a mi hija Hope. Avanzó hacia Marta, con el arma en alto. Dime dónde están ahora. Marta no se inmutó. En ese momento, Connor pareció ver a Marta por primera vez, no como la madre vergonzosa de Julia o una trabajadora de la cafetería que pasaba desapercibida, sino como la mujer formidable que había desmantelado su imperio. Su expresión se contorsionó de rabia. Tú, escupió. Todo esto es tu culpa. La mujer de la limpieza que cree que puede destruir a un Wilson. Marta lo miró fijamente. No soy solo una mujer de la limpieza. Soy una madre, y tú amenazaste a mi hija. Antes de que Connor pudiera responder, la puerta del apartamento se abrió de golpe. Agentes federales irrumpieron, con armas apuntando a Connor. Angela había activado una alarma silenciosa en el momento en que él había entrado. Connor Wilson, anunció el agente principal. Está arrestado por múltiples violaciones de las leyes federales sobre drogas, secuestro, agresión e intento de asesinato. Mientras los agentes esposaban a Connor, él continuó despotricando sobre Génesis, sobre el progreso científico, sobre sus derechos sobre su hija. Marta lo vio alejarse, sintiendo no triunfo sino tristeza por Julia, quien una vez había amado a este hombre lo suficiente como para dejar a su propia madre fuera de su vida. 6 meses después, Marta se encontraba en el patio trasero de una casa modesta pero cómoda en un vecindario tranquilo, a 2 estados de distancia de donde se había desarrollado el drama de Wilson. Julia estaba arrodillada en un jardín, mostrando a Hope de 8 meses cómo aplanar la tierra alrededor de una pequeña plántula. Este es un arce azucarero, le explicaba Julia a su atenta hija. En otoño, sus hojas se volverán de color rojo y naranja brillante, y cuando seas más grande, podremos extraer jarabe de arce. Hope balbuceó alegremente, con las manos pequeñas cubiertas de tierra mientras imitaba los movimientos de su madre. Marta los observó desde el porche, con el corazón lleno. Habían llegado muy lejos desde ese terrible día afuera de la catedral. El caso Wilson se había convertido en uno de los mayores escándalos farmacéuticos en décadas. Faith Wilson había sido sentenciada a 15 años por su papel en los ensayos ilegales y el encubrimiento de la muerte de Elaine. Connor estaba esperando juicio, habiéndosele negado la fianza como riesgo de fuga. Wilson Pharmaceuticals se había vendido por partes, sus patentes legítimas fueron adquiridas por competidores, su división de investigación fue cerrada por completo. Julia había proporcionado un testimonio clave a los fiscales federales, luego eligió reconstruir su vida lejos del centro de atención, con la ayuda de un fondo de compensación para víctimas y los ahorros de Marta. Habían comprado esta pequeña casa en un vecindario donde nadie conocía su historia. Julia había comenzado un grupo de apoyo para sobrevivientes de relaciones controladoras, trabajando de forma remota como consultora de marketing para empresas que Angela examinó cuidadosamente. Marta finalmente había seguido su sueño largamente abandonado de abrir una pequeña panadería, especializada en las galletas y magdalenas que una vez hizo para la cafetería de la escuela. Los niños locales se detenían después de la escuela para sus famosos snickerdoodles, a menudo sentados en el mostrador para contarles sobre su día mientras comían. Era una vida sencilla, pero feliz. Julia levantó la vista del jardín, encontrando la mirada de Marta con una sonrisa. Hope quiere saber si la abuela va a ayudar con el árbol especial. Marta bajó los escalones del porche, uniéndose a ellas en la suave tierra primaveral. Por supuesto que sí. Este es un proyecto de 3 generaciones, ¿verdad, Hope? Hope alcanzó a Marta con manos embarradas, manchando tierra en la mejilla de su abuela mientras le plantaba un beso húmedo. Ambas mujeres rieron, el sonido puro y desenfrenado. Tengo algo para ti, dijo Julia, metiendo la mano en su bolsillo. Sacó un sobre y se lo entregó a Marta. He estado esperando el momento adecuado. Marta lo abrió con curiosidad, encontrando documentos legales adentro. Mientras los leía, las lágrimas le llenaron los ojos. ¿Vas a cambiar su nombre?, preguntó, la voz espesa de emoción. Julia asintió. Hope Marta Thomas. Oficial y legalmente. No queda rastro de Wilson.
Marta miró de los papeles a su hija a su nieta, abrumada por el viaje que las había traído hasta aquí. Julia, tú nos salvaste, dijo Marta. Mamá, dijo Julia simplemente, Ope debería llevar tu nombre con orgullo. Marta reunió a ambas en sus brazos, abrazando a su familia. 3 generaciones de mujeres Thomas, plantando raíces juntas, tanto la plántula de arce en su jardín como los lazos entre ellas que ninguna fuerza podría volver a romper. Mientras aplanaban la última parte de la tierra alrededor de la base del árbol, Julia preguntó suavemente, ¿recuerdas lo que me dijiste el día que nació Ope sobre alejarse en silencio? Marta asintió. A veces, lo más fuerte que puedes hacer es alejarte en silencio, recitó, pero lo más valiente que puedes hacer es pedir ayuda. Pienso en eso todos los días, dijo Julia, mirando a Ope caminar por el césped detrás de una mariposa. Qué diferentes podrían haber sido las cosas si hubiera sido lo suficientemente valiente como para pedir ayuda antes. Pediste cuando más importaba, le recordó Marta, cuando el futuro de Ope estaba en juego. Julia tomó la mano de su madre, ambas manchadas de tierra y resistentes. He estado pensando en la casa azul últimamente, nuestro lugar seguro imaginario. Marta sonrió al recuerdo. Ya no tan imaginario, dijo Julia, señalando su casa con sus paredes azules y molduras blancas. Creo que finalmente lo encontramos, mamá, nuestra casa azul junto al lago. Marta miró su pequeña casa, el estanque reflectante visible justo más allá de la cerca del jardín, a su hija y nieta bañadas por la luz del sol de la tarde. Después de una vida de sacrificio y lucha, de pérdida y traición, de silenciosa resistencia y nuevos comienzos valientes, de hecho habían encontrado su casa azul. Habían encontrado el camino a casa. Esta historia nos recuerda que los lazos familiares pueden soportar incluso los desafíos más difíciles. El amor inquebrantable de Marta por su hija nos enseña que a veces esperar pacientemente y estar listo cuando sea necesario es el mejor regalo que podemos dar a quienes amamos. ¿Esta historia tocó tu corazón? Compártela con alguien que pueda necesitar escuchar su mensaje de esperanza y redención. Y si tienes una historia familiar de reunión o redención, nos encantaría escucharla en los comentarios a continuación. Mientras el sol se ponía detrás de su casa azul, Marta, Julia y la pequeña Ope continuaron cuidando su jardín, plantando no solo árboles y flores, sino nuevos recuerdos para reemplazar los dolorosos. La plántula de arce podría tardar años en crecer alta y fuerte, pero ahora tenían tiempo para ver a Ope dar sus primeros pasos por el césped, tiempo para que Julia se curara y redescubriera su voz, tiempo para que Marta simplemente fuera la madre y la abuela que siempre había querido ser. La casa azul no era solo un hogar, era la encarnación de la promesa silenciosa de Marta hecha fuera de esa catedral, siempre estaré esperando cuando me necesites, una promesa cumplida a través de años de separación, a través de la traición y el peligro, a través del nacimiento y la renovación. Algunos lazos nunca se pueden romper, sin importar cuánto se esfuercen los demás por cortarlos. El amor entre una madre y una hija puede doblarse y estirarse, pero en la familia Thomas, demostró ser más fuerte que la riqueza, más fuerte que el control, más fuerte incluso que el miedo mismo.